Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Les deseo que estén muy bien todas y todos. No olviden, por favor, suscribirse para recibir las notificaciones de todo el material que estamos subiendo semana con semana. El día de hoy me interesa tocar un tema que es fundamental en un país que ha tenido en los últimos años una enorme mortalidad. Recordemos que debido a la pandemia y de acuerdo con los datos preliminares que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, lo que ocurrió en el 2020 y en el 2021 es que fallecieron cada uno de estos años más de 1 millón de personas. 2 millones, poco más de 2 millones de personas fallecieron en este periodo, y es la primera vez que ocurre, no solamente que México tenga 1 millón de personas fallecidas en un solo año, sino que de manera consecutiva sean años de 1 millón de muertos o más en cada uno de ellos. Estamos pues ante una situación extraordinaria en la cual fallecieron muchas personas adultas mayores, cierto, personas mayores de 60 años, pero también muchas personas en el rango de los 35 a los 59 años. Esto, por la magnitud que tiene, además de estar acompañado por enormes niveles de violencia y mortalidades por otras causas, pensemos en la mortalidad por diabetes mellitus, la mortalidad por enfermedades del corazón, la mortalidad por cánceres, la mortalidad por enfermedades hepáticas y particularmente la enfermedad alcohólica del hígado. Bueno, vemos todo esto y vemos esta enorme mortandad en grupos de población que no necesariamente son los de mayor edad. Desde esta perspectiva, es importante pensar que estos datos van a afectar necesariamente a la esperanza de vida al nacer. Habrá que esperar las estimaciones que nos den tanto el INEGI como el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, y cómo se hacen estos ajustes para verificar que efectivamente está ocurriendo una disminución de la esperanza de vida al nacer. Ese es uno de los indicadores que hay que insistir, se verá seguramente afectado. ¿Cómo se ha comportado este indicador a lo largo de los años? Recordemos que en México, a lo largo de la historia, hemos tenido incrementos muy importantes en la esperanza de vida al nacer. Esta es la página del INEGI y nos dice en esta página que fundamentalmente en el año de 1930 la población tenía 34 años en términos cerrados de vida, de esperanza de vida al momento de nacimiento, es decir, quien tenía, o mejor dicho, quien nacía en 1930, tenía 34 años de esperanza, es decir, su perspectiva al momento del nacimiento, en términos de promedios, por supuesto, era que las personas fallecerían quizás alrededor de 1964. Bueno, para 1940 la esperanza de vida al nacer se incrementó de manera bastante significativa a prácticamente 47 años por persona, es decir, quien nacía en 1940 tenía en promedio la esperanza de vivir hasta 1987 aproximadamente. Para 1970 se incrementó aún más a prácticamente 61 años, es decir, las personas que nacieron en 1970 tenían la esperanza al nacer de vivir prácticamente hasta el 2030 aproximadamente. Y las personas que nacieron de 1990 en adelante han visto cómo se ha ralentizado de manera brutal el crecimiento en esta esperanza de vida al nacer. Es cierto que las personas pues no podemos vivir hasta la eternidad, pero es notable el estancamiento en el progreso de este indicador. 71.4 años en el 90, creció a 73.6 en el año 2000, es el más grande incremento que hubo del 90 a prácticamente el 2019, luego creció menos de un año, poquito, alrededor del 2000 y el 2010, y finalmente al 2019 pues casi no hay una modificación importante. Evidentemente, con el impacto de la pandemia es muy probable que esto se haya visto afectado y que a pesar de los datos que tenemos en el censo del 2020 que muestran una esperanza de vida mayor, el impacto de la pandemia no estaba medido. Recordemos que el censo se levantó justo antes de que iniciara el confinamiento en nuestro país
y esto hace que pues no tengamos datos de cómo impactó esto en el año 2020-21 cuando se presentó la mortandad de la que hablábamos. Por eso es importante ver el año del 2019. Fíjense cómo solamente en ese año había 7 entidades que tenían una esperanza de vida al nacer superior al promedio nacional. Estamos hablando de la Ciudad de México, que es la que tiene el más alto nivel con 76.5 años. Enseguida Baja California, 75.9, con 75.8, 3 entidades, Aguascalientes, Baja Sur y Nuevo León. Y luego vendrían Coahuila y Querétaro con 75.6 y 75.5. En el extremo hacia abajo tenemos a los estados de más pobreza y los de siempre, ¿no? Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde Guerrero tiene 73.2, Oaxaca 74 y Chiapas 74.2. Fíjense cómo esto es muy importante porque si vemos la diferencia entre Ciudad de México y Guerrero, pues tenemos prácticamente 3.3 años de diferencia. Es una cantidad muy grande, ¿no? Como diría un filósofo, quien ha vivido un día más, ha vivido 100 años más, porque en ese día ha tenido la posibilidad de soñarlo de un siglo de vida, ¿no? Entonces, si pensamos en esos términos, pues 3 años serían equivalentes a 3 eternidades. Y también lo que nos indican estos datos es que nacer en determinado territorio implica tener cierta calidad de vida y ciertas posibilidades de vida, de tal forma que la existencia, literalmente hablando, está determinada en nuestro país por el territorio en que se nace. Y eso es una cuestión tremendamente inaceptable porque implica cuestiones éticas, cuestiones económicas, sociales de toda índole, y que evidentemente nos debe llevar a una reflexión importante de qué estamos haciendo para garantizar la vida de las personas. Ahora bien, es muy importante considerar la otra cuestión. Nunca antes en la historia del país, hasta 1990, como se vio en la gráfica, las personas habíamos vivido tantos años. Es decir, tenemos apenas 4 décadas que en nuestro país estamos viviendo muchos años. De hecho, son 3 décadas si contamos solo a partir de 1990. Entonces, tenemos prácticamente 30 años de experiencia de que se va a vivir 70 años o más en términos de promedios, como los veíamos, 74.1, 75, en los mejores casos, casi 76 años, como la Ciudad de México. Pero lo que implica esto en términos sociológicos, culturales, todavía no lo estamos viendo, en el sentido de que esta generación que nació en 1990 y que tuvo esa esperanza de vida al nacer, todavía no se cumple ese ciclo entero y todavía no sabemos como país lo que implica tener una generación que en promedio vivirá esos 75 años de esperanza al nacer. Por supuesto que esto, insisto, tiene enormes implicaciones desde la decisión de cuándo y cuántos hijos tener, de cuántas parejas se tienen a lo largo de la vida. Es cierto que antes se dice, pues las personas duraban unidas más, pero y los movimientos de las colectivas feministas nos han explicado con toda claridad que muchos de estos matrimonios que tenían una vida longeva muy larga se debía fundamentalmente al machismo y la aceptación resignada de millones de mujeres de vivir la vida que, entrecomilladamente, les había tocado vivir. Hoy vemos cómo se está cambiando radicalmente la tendencia, y eso lo veremos en una cápsula específica, de la relación de divorcios frente a matrimonios. Baste con adelantar en esta cápsula el tema relativo a que por cada 100 matrimonios hay aproximadamente 30 divorcios, perdón. Y al paso que vamos, las proyecciones indican que en el 2050 aproximadamente vamos a tener de 85 y 90 divorcios por cada 100 matrimonios. ¿De qué nos habla esto? Desde luego de que la esperanza de vida al nacer está modificando patrones de conducta y está modificando las formas en cómo las personas perciben su vida, en cómo las personas perciben la posibilidad de hacer ciertas cosas. Pensemos en otra dimensión, la educativa. Estamos en las llamadas sociedades del conocimiento y estas sociedades
que son también sociedades de la certificación, sociedades en las cuales no solamente cuenta estudiar, sino que tengas el diploma que acredita que estudiaste por una entidad certificada, avalada, etcétera, que se asume que es de mínima calidad garantizada, y al mismo tiempo también el desarrollo científico y tecnológico nos está llevando y nos alertan las y los expertos en estos temas que en algún momento es probable que tengamos que reaprender un conjunto de habilidades y capacidades junto con competencias que estarán determinadas o que comenzarán a estar cada vez en mayor medida determinadas por factores, insisto, tecnológicos y científicos, de tal forma que lo que hoy sabemos es muy probable que en 20 o 30 años sea obsoleto en términos de ciencia y tecnología. Es muy probable entonces que para seguir participando del mercado laboral en vidas tan longevas, de más de 70 años, evidentemente tendremos que reentrenarnos, reaprender cuestiones y también ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de toda la existencia. A esto agreguemos los cambios científicos en el ámbito de la medicina. Cada vez hay más señales relativas a que la vida no solamente puede extenderse hacia una mayor longevidad, sino que también es posible que haya la posibilidad, debido a los fármacos, nuevos alimentos, nuevas tecnologías en todos estos sectores, cada vez habrá mayores posibilidades de tener salud y años de vida saludable en mayor medida. Todas estas son buenas noticias, dependerán desde luego de si somos capaces o no como sociedad de combatir las desigualdades, erradicar la pobreza, erradicar las carencias y también igualar el piso, digámoslo de esta manera, para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de acceso a la formación, capacidades y competencias, generación de competencias, pero en esa medida habrá que ver también cómo logramos que todos estos ámbitos de educación, de salud, de alimentación, inciden positivamente en la prolongación de la vida, que otra vez nos llevará a una serie de cambios sumamente radicales en términos de cultura, en términos de educación, en términos hasta de apreciación del arte, cómo nos relacionamos o no con las tecnologías de la comunicación, de la información, el internet, cómo evolucionará, en qué medida, si llegan a aparecer o no las computadoras cuánticas. Todo esto está vinculado a lo que vamos a hacer con nuestra vida durante todo este tiempo. Insisto, la primera generación que se va a enfrentar o que se está enfrentando ya en convivencia con las generaciones que venimos de un poco más atrás, evidentemente los cambios están siendo acelerados, profundos, en términos incluso hasta de creencias religiosas, de adscripción o no a ciertas preferencias y de adscripción o no a ciertos procesos de formación, de educación, de construcción de relación social y de construcción de relaciones familiares. Es todo un reto. Pensarlo en estos términos me parece que es formidable y nos impone, desde luego, la responsabilidad de reflexionar con seriedad, de dar respuestas y plantear escenarios posibles que lleven a una vida cada vez más digna para todas y todos. Les agradezco mucho el favor de la atención. Me da muchísimo gusto que nos hayamos podido ver, escuchar nuevamente. No olviden la insistencia de suscribirse al canal y nos estamos viendo aquí en la siguiente videocolumna. Muchísimas gracias.